Tengo un problema, ahí está grabando, tengo un problema con el Google Meeting, que sé que en teoría no se terminan los 45 minutos y podríamos hacer la clase de corrido, pero no pude configurarlo, o sea, no me da la opción de grabar, así que tuve que hacer una Zoom, lo que significa que no voy a tener que conectar 3 veces al mismo link, ¿no? Pero se va a cortar, nos vamos a conectar, se va a cortar, nos vamos a conectar y listo. No Sí, sé por si eso Ana la lo última resuelva vez, para la próxima y si no, seguiremos con este perdóname, método. la última vez vas a tener que conectar vos y meterme a mí como host. Sí, está bien, sí. Y para las clases que vienen van a tener otro link porque voy a ser yo la que arme claro. la clase. Y es en Zoom, van a tener ese problema, que supongo que es compartido con otras materias. Si logramos hacerlo en Google Meeting, por ahí lo podemos hacer de corrido. Lo importante es que la grabación va a estar subida en algún lugar donde ustedes van a poder acceder a la grabación de la clase. Bueno, como les dije, estos somos los docentes, ahí tienen nuestras cuentas de correo de la universidad. Yo prefiero que me escriban directamente a este correo y no que me escriban por la plataforma. La plataforma, o sea, el aula virtual de la plataforma tiene la opción para mandarme emails, pero es más molesto porque te manda un mensaje y tenés que entrar a la plataforma para mirarlo y la verdad que se pierde más tiempo. Así que si pueden, si tienen una consulta, no la hagan a través del correo de la plataforma, háganla directamente a nuestros correos, que es más directo. Bueno, la idea es conectarse todos los miércoles a las 18 horas. Sé que el programa dice a las 17, pero bueno, no vamos a empezar a las 17, vamos a empezar a las 18 y vamos a terminar dependiendo el día a las 20, 20:30 o 21 horas. No creo que nunca pasemos ese límite. Va a haber algunas tareas para hacer en su casa, que son horas adicionales, digamos, que no estamos haciendo de cursada directa, pero que son horas que van a invertir ustedes en preparar las tareas y nosotros en corregirlas y darles una devolución. Yo en particular ya tengo planteada una tarea para ustedes, que igual tienen tiempo para hacerla, la tienen que entregar cuando recién en la semana que me vuelven a ver a mí, que es casi al final de la clase anterior al parcial. Y después Ana también supongo que por ahí va planificando alguna tarea, pero tengan en cuenta que puede haberlas y si hay tareas no son optativas, son obligatorias y son necesarias para poder aprobar la materia. Así que no pierdan de vista eso y de hacer las entregas en las fechas que pautamos. Las clases son grabadas y compartidas, lo dije. Revisen todas las semanas el aula virtual de la materia, porque allí subimos las tareas, por un lado, y también los materiales que sirven de apoyo a lo que estamos dando en la clase. Si bien voy a presentar la bibliografía y voy a hablar de 3 grandes libros, más allá de esos 3 grandes libros hay un montón de artículos que vamos a ir usando. Yo en particular, por ejemplo, para la clase de hoy ya subí 3 o 4 artículos. Son artículos de divulgación que son relativamente amigables para leer. Y bueno, a mí me parece que sirven para aclarar muchas de las cosas, para aclarar y para profundizar, ¿no? Mucho de lo que presentamos acá. En el espacio que tenemos para hacer la clase virtual, probablemente no da tiempo, no da el tiempo para entrar en detalles y también sería muy tediosa la clase. Entonces, por ahí presentamos algunas cuestiones más generales, pero desde ya que después esperamos que ustedes complementen eso que estamos dando de manera más general con alguna información más detallada, más ordenada en estos textos que vamos a ir subiendo. Y entonces también es importante que tengan en cuenta que los parciales, los finales, van a evaluar toda la información que presentamos, no solamente la que está en la PowerPoint, sino también la que puede estar en alguno de esos artículos que estamos subiendo, ¿sí? Entonces no dejen de leer, de pegarle una mirada a las cosas que vamos subiendo. La materia tiene un parcial y un final, tiene un único parcial, bueno, un final obviamente, y tiene un recuperatorio, por si les va mal en el parcial. Y
Y para dar el final hay que aprobar la cursada, que se aprueba con 5, el parcial se aprueba con 5, los finales se aprueban con 4, pero el parcial se aprueba con 5, y además del parcial tienen que haber entregado las tareas que solicitamos en la cursada para poder estar, tener aprobada la materia y estar en condición de dar final. Si alguno tiene una duda, mientras voy hablando, no los estoy viendo en este momento, estoy viendo nada más en pantalla, pero directamente abra el micrófono y pregunte, no levante la mano porque no lo voy a poder ver de esta manera. Bueno, lo que quisiera ahora sería presentarles el programa, que no me va a entrar acá, vamos a tenerlo que hacer así, más o menos para que tengan idea qué es lo que vamos a ir viendo clase a clase, ¿no? Entonces estamos Puede haber temas que pasen un poco de una clase a otra, dependiendo de cómo se haga la clase. No necesariamente vamos a llegar a ver todo en una misma clase, o puede ser que avancemos bastante rápido y que iniciemos algunos temas de las otras clases, o sea, vengan a las clases. Aparte, ahora que tomamos asistencia SIGAN, es importante, eso es otro criterio, digamos, que no está puesto acá, pero hay que tener un nivel de asistencia superior, creo que es al 75-80%, ¿no? Lo que dice la normativa, para poder dar final. Normalmente, sinceramente, no le daba mucha bola a eso, pero este año le voy a tener que dar bola porque están de alguna manera exigiendo que tome lista todas las clases, así que estén atentos con eso también. Bueno, esto es lo que vamos a ver, ¿no? Hoy, en la clase de hoy, la idea es la presentación a materia, que es lo que estoy haciendo ahora. Vamos a hablar un poco de qué es la microbiología ambiental, ¿no? De qué trata esta materia, de qué les puede servir, ¿no? De qué le puede servir a un ingeniero ambiental esta materia. Vamos a abordar estos dos temas, evolución química y evolución biológica. O sea, básicamente, el primero explica cómo se formó el primer ser vivo, y el segundo explica cómo a partir de ese primer ser vivo se formaron los millones y millones de seres vivos diferentes que hay en el planeta, ¿no? Entonces, los que tuvieron ecología, por lo menos conmigo, vimos un poco de esto, de evolución biológica. Hablamos de la teoría de la selección natural de Darwin, de Lamarck, o sea que son algunas cosas que ya hemos visto. Esto no lo hemos visto y es exclusivo de esta materia. Y después, bueno, la idea era, hablar, uno de los artículos que le subí trata sobre los microorganismos que viven sobre nuestro cuerpo y dentro de nuestro cuerpo, lo que se llama el microbioma humano, así que voy a referirme brevemente a eso. Y después la idea era hablar de clasificación de los microorganismos. Esto quizás, como decía Ana, pase para la clase que viene, este tema, lo arranque en la clase del próximo miércoles, Ana. Yo igual algo voy a decir de esto. El próximo miércoles tienen con Ana y empiezan a ver estos temas, que es la parte más de, una célula está hecha de estructuras, ¿no? Dentro de una célula hay estructuras subcelulares, hay organelas, por ejemplo, hay mitocondrias, hay cloroplastos. ¿Y de qué están hechas esas estructuras? Bueno, esas estructuras tienen membranas, y en esas membranas, ¿de qué están hechas? Bueno, tienen fosfolípidos, tienen proteínas, tienen hidratos de carbono. Adentro de estas organelas y adentro del citoplasma hay enzimas. Bueno, ¿y de qué están hechas las enzimas? Bueno, las enzimas normalmente son proteínas. Y bueno, entonces la idea es empezar a ver de qué está hecha una célula, ¿no? De qué está hecha en cuanto a cuáles son sus estructuras internas y cuál es la composición química de esas estructuras internas. Entonces, a eso se va a referir Ana en la clase siguiente. Después, vamos a empezar esta clase ya con algunos de esos temas, supongo. Ok, bien. Después, en la clase del 30, va a empezar a hablar ya de cuestiones de funcionamiento de la célula, ¿no? Cómo funcionan las células. Por ejemplo, una parte fundamental de una célula es poder intercambiar materia con su entorno. La definición de un ser vivo tiene que ver con algo que puede intercambiar materia y energía con el entorno, ¿no? ¿Y cómo intercambian materia las células? Bueno, intercambian a través de la membrana plasmática. Y hay todo un sistema complejo de mecanismos que permiten que las cosas entren y salgan de las células. Entonces, va a hablar de eso, va a hablar de cómo es el metabolismo de las células, o sea, cómo obtienen su energía las células. Y vamos a ver que hay diferentes maneras de obtener energía. Entonces va a hablar de procesos como la fermentación, la respiración,
la litotrofia, y va a hablar también de la fotosíntesis, y vamos a ver algunas cosas que por ahí son poco comunes en el mundo macro, el que ustedes están por ahí acostumbrados al que conocen, si nunca tomaron una materia de microorganismos. Probablemente en los microorganismos empiezan a aparecer cosas raras, por ejemplo, la posibilidad de que haya fotosíntesis anoxigénica, es decir, fotosíntesis que no produzca oxígeno. Para nosotros, la fotosíntesis que normalmente conocemos es la de las plantas, y las plantas tienen fotosíntesis oxigénica, que producen oxígeno, pero acá vamos a ver que hay microorganismos que tienen la capacidad de hacer este proceso sin producir oxígeno. Vamos a ver que hay microorganismos, igual, en la respiración que normalmente estamos acostumbrados nosotros, es una respiración que requiere de oxígeno y produce como uno de sus productos dióxido de carbono. Bueno, vamos a ver que hay otras formas de respiración que no requieren oxígeno. Y en fin, estas tres clases, la del 30 del 3, la del 6 del 4 y la del 13 del 4, se van a referir a eso, ¿no? El metabolismo, cómo obtienen su energía y cómo intercambian su energía dentro de la célula. Nos quedan 10 minutos, acuérdense que cuando se cuelgue nos volvemos a conectar al mismo link. Después, en la clase del 20 del 4, Ana les va a hablar un poco de cuestiones de laboratorio. Cuando hay presencialidad, voy corrigiendo mientras veo los errores que hemos tenido, microbiológico. Cuando hay presencialidad, alguien más está entrando. Cuando hay presencialidad, es una práctica de laboratorio, en realidad 2 o 3 prácticas de laboratorio solía hacer Ana. En este momento no estamos haciendo eso. Así que entiendo que en esta clase Ana les va a contar un poco cómo sería hacer una práctica de laboratorio sin hacerla, ¿no? El año pasado nosotros hicimos videos de lo que era la práctica del laboratorio. O sea, no hay forma... A ver, si bien algunos laboratorios volvieron, no hay forma de darles un laboratorio microbiológico a todos ustedes respetando los protocolos COVID en este momento. O sea, la única manera sería que dedicáramos toda la materia a tener grupos de laboratorio, y eso anularía el laboratorio para otras materias. Entonces, por eso no lo podemos hacer. Lo que yo hice el año pasado fue grabar las prácticas, y vamos a ver un poco esos videos y un poco las técnicas. Ya sé que no es lo mismo, pero bueno, es lo máximo que pudimos hacer dado las condiciones. Y otra cosa que vamos a ver, que para mí es importante que lo vean por el hecho de que ustedes van a ser ingenieros, es algunas normas, vamos a ver normas de tipo ACTM y NEIS, que son relacionadas con procedimientos microbiológicos. Yo lo que espero es que ustedes, son normas en inglés, ya sé que no tienen por qué saber inglés, pero espero que sea la primera vez, por lo menos, que ustedes se lleven adelante una norma, sea esta y no en su primer trabajo. Por lo menos tengan una idea de las partes de una norma, de cómo se lee una norma, más allá de que no les vamos a hacer preguntas, las normas son complicadas, no les vamos a hacer preguntas de esto en el parcial, no lo hacemos por el parcial. Pero yo personalmente, que trabajo en temas de ingeniería, de microbiología relacionados con ingeniería, encontré que la primera vez que me tocó leer una norma fue justamente en mi trabajo, y no es una situación agradable. Así que prefiero que la situación desagradable la te pasen acá, básicamente. Bueno, el 27 de abril tendrían la clase de repaso con Ana del parcial, o sea, ahí les sacarán las dudas que tengan y Ana les dará una orientación sobre cómo estudiar para el parcial de la materia, el único parcial que tiene la materia. En el medio viene la clase del 4 de mayo, que la voy a dar yo, y ahí vamos a hablar de diversidad microbiana, vamos a hablar un poco de qué hacen distintos microorganismos. Hay una cantidad de microorganismos diferentes o grupos de microorganismos que participan en procesos increíblemente diferentes, importantes. Desde aquellos que son responsables de la producción de oxígeno en la atmósfera, los que tienen que ver con el ciclo del nitrógeno, los que tienen que ver con procesos de contaminación o con la producción de alimentos, en fin.
Hay toda una diversidad de microorganismos. Yo esta clase voy a trabajar en base a la información que ustedes traigan. Cada uno de ustedes va a tener asignado, a partir de la clase de hoy, una tarea que es hacer un breve resumen, un poquito más adelante lo voy a presentar, de un microorganismo o de un grupo de microorganismos, y sobre lo que ustedes traigan, yo voy a armar una clase sobre este tema, que es diversidad microbiana. Esto, como les dije, depende de una tarea que ustedes tienen que realizar previamente, una tarea de investigación. Fundamentalmente, la información que van a tener que revisar está en el BROC, que es el libro de cabecera de esta materia, uno de los libros de cabecera de esta materia, y bueno, por supuesto, si la pueden complementar con otras fuentes, mejor, pero mínimamente van a tener que leer el BROC para poder encontrar esa información que les pido. El 11 de mayo viene el examen, el primer parcial, que va a estar a cargo de Ana, y después arranca la segunda parte de la materia, que como verán son todos nazarenos, o sea, son clases que voy a dar yo. Entonces, ahí vamos a empezar a ver, hablar bueno, el ciclo celular. Las células, obviamente, como todo ser vivo, tienen una característica que es una propiedad que es la de poderse reproducir, dejar descendencia. Entonces vamos a hablar de cómo es ese proceso de reproducción en las células. Vamos a hablar de distintos tipos de división celular, y vamos a hablar de qué es necesario que ocurra antes de que una célula se divida. Les adelanto que antes de que una célula se divida es necesario que duplique todo lo que tiene para que las dos células hijas que salen de esa división tengan todas las cosas que necesitan. Entonces va a tener que duplicar todas las organelas y va a tener que duplicar el ADN, ¿sí? Para que cada una de las células hijas se lleve una copia de ese ADN. Entonces, hay el proceso de duplicación del ADN o la autoduplicación del ADN es un proceso que vamos a ver en detalle en la materia. Vamos a ver cómo hacen las células para duplicar su ADN previo a dividirse. Y después también, bueno, después tenemos un día feriado. Una consulta, porque sí. yo tengo el 18 de feriado, por el que es el día del censo. Ah, no te puedo creer. Tenés razón. Y el 25 también. El 18 porque es el día del censo. No lo había considerado. Pero me fijé en los feriados y no lo vi. Pero probablemente tengas razón. Tenés razón. Sí, yo también me di cuenta hace poco, es cierto. Está bien, entonces esa clase no va. Bueno, se me complica la situación porque vamos a tener que... A ver. ¿Cómo lo reformulamos? No, después vemos. O sea, para que me perdí dónde estaba. Acá estoy, ¿no? Bueno, después, evidentemente, o sea, lo que estamos diciendo es que esta clase, los temas de esa clase los tengo que meter en otro lado, y entonces, esta PowerPoint que les estoy presentando la voy a subir después al aula virtual, para que la tengan, y antes de subirla voy a modificar esto. En voy a poner feriado, y los temas que estaban puestos ahí, los voy a reubicar en el resto de las clases. ¿Sí? Gracias por el comentario sobre este error. ¿No eres seguro que el censo es ese día o capaz se cambia? No, es seguro. No, el 18 de mayo está por todos lados, hay información por todos lados de eso. No sé por qué en el calendario que yo revisé no aparecía como feriado, pero sí, es seguro. O sea, tenemos dos 15 días ahí en el medio sin clase. Entonces, bueno, sea como sea, hay una clase en la que vamos a hablar de esto, de la división celular, de la autoduplicación del ADN, y vamos a hablar también de algo que es importante para la evolución biológica, sobre todo en los microorganismos, que es la posibilidad de lo que se llama la transferencia horizontal de ADN. Uno está más acostumbrado a saber que el ADN se hereda, ¿no? De padres a hijos. Entonces, como que eso se llama transmisión vertical del ADN, ¿no? El ADN de los padres va al ADN de los hijos. Eso en las células también ocurre. El ADN de una célula madre que se va a dividir va a las dos células hijas, digamos. Existe esa transferencia vertical de ADN, pero los microorganismos además tienen otra posibilidad de transferir ADN horizontalmente, es decir, entre individuos de la misma generación. ¿Sí? Es como si, no sé, yo y Ana tuviéramos la posibilidad de mandarnos ADN entre nosotros y que ese ADN
se integrara en nuestro cuerpo e hiciera que pudiéramos hacer cosas nuevas. ¿Sí? Esto no ocurre a nivel de los macroorganismos, pero sí ocurre a nivel de los microorganismos. Entonces vamos a hablar de esos mecanismos de transferencia horizontal de ADN. Y vamos a hablar también de las mutaciones, es decir, el ADN a veces sufre cambios, la secuencia del ADN, esto está por acabar, acuérdense de volverse a conectar, y esos cambios que sufre el ADN tienen implicancias en lo que puede hacer una célula, ¿sí? Cambian la forma de funcionamiento de una célula. Las mutaciones, al igual que las mutaciones en nuestro ADN, también pueden cambiarnos, pueden alterarnos. Vale decir que la mayor parte de las mutaciones son neutras, es decir, a veces tienen mala prensa las mutaciones y la mayor parte de las mutaciones no causan nada. Pero bueno, algunas sí producen cambios y vamos a hablar de todo eso. Después viene el feriado y vendría la clase del 1 de junio y ahí vamos a hablar de cómo llevar la información del ADN que está en los genes a las proteínas. Cómo puedo fabricar proteínas a partir de la información que está en los genes. Para eso vamos a necesitar presentar dos procesos, la transcripción y la traducción. Entonces, en esa clase nos vamos a referir a eso, cómo producir